Entonces, decíamos entonces que el nombre de Crónicas se le da a partir de la Vulgata Latina, y antes de la Vulgata Latina, pues en los textos hebreos se conocía como el libro de los anales o de los acontecimientos, ¿sí? Sucesos. ¿Sí? Primero y segundo de Crónicas, dos libros actualmente que en su origen eran un solo libro. ¿Sí? Autor y fecha, bueno, la fecha sí es concreta, es fácil de obtener, porque es un libro que se escribe después del exilio, ¿sí? Cuando ya regresan los expatriados, regresan a su ciudad y empiezan a establecerse, se escribe el libro de Crónicas, ¿sí? El autor, no hay un autor definido, no hay un autor conocido, ¿sí? Y se le atribuye a varios autores. Sí, es autor anónimo, ¿sí? Viendo las personas destacadas, bueno, pues principalmente son los reyes, empezando por el rey David. El rey David, ahora, los reyes del reino del sur, ¿sí? Los reyes del reino del sur, ¿sí? No vamos a hacer en este libro, no vamos a hacer mención de ninguno de los reyes de las tribus del norte, ¿sí? Es solamente de los reyes de las tribus del sur, ¿sí? Y el principal personaje destacado aquí es David, ¿sí? Los valientes de David también llevan mucha más mención que en los libros anteriores. Natán y Salomón. Y de los reyes principales, los que más destacan, bueno, la reina de Saba, que es visitante, Roboam, hijo de Salomón, sí, que fue el que dividió el reino, Asa, Josafat, Joram, Usías, Acaz, Ezequías, Manasés, que fue uno de los peores reyes que existió, Manasés, y al último, y uno de los reyes más destacados, Josías. ¿Sí? Josías, porque Josías trajo una reforma. Sí, Josías trajo una reforma, fue el que hizo que se restableciera todo el orden sacerdotal, la Pascua, hubo arrepentimiento en su corazón, trató de quitar todos los ídolos, y algo muy importante, siempre dicen, y quitó los ídolos de fulano, de acera, quitó los ídolos de etcétera, pero no quitó los lugares altos, ¿sí? Y siempre trataban de hacerlo de alguna forma bien, pero al final siempre había como un dejo de irresponsabilidad en cuanto a la idolatría, y bueno, ellos como reyes tenían la posibilidad, el poder, la autoridad para decir, se quita todo, se erradica todo y volvemos al culto, pero nunca lo hicieron, ¿sí? Y algo que vamos a ver también en este punto es que uno de los principales castigos o de las razones del castigo de Dios hacia Israel, hacia Jerusalén, siempre fue por la idolatría. La desobediencia y la desobediencia a la idolatría. ¿Sí? El mayor pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Sí, sí hicieron cosas pecaminosas de muchas formas, de muchas maneras, pero el pecado más importante y más radical, más fuerte, siempre fue la idolatría. ¿Sí? Entonces, los reyes, en su posición de reyes, siempre tenían la posibilidad de hacer una limpieza religiosa, pero nunca la terminaron, ¿sí? Nunca la hicieron en su totalidad, ni el mejor de ellos, que fue Josías, ¿no? ¿Sí? En el único rey, que no encontramos idolatría dentro de su reino, dentro de su reinado, fue David, ¿sí? Fue David. Y Salomón no se diga. Él fue el que empezó con todo el asunto ¿sí? En Salomón empieza toda la degradación espiritual del pueblo de Israel. Fue la persona que más introdujo cultos de adoración paganos, y además de construir templos de adoración paganos, altares de adoración paganos, y además, ¿sí?, de construirles casas y lugares de sacrificio para las esposas que iban adquiriendo, que eran de otras naciones y que querían tener sus propias prácticas idolátricas. Entonces, por eso es que
Siempre, 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 siempre el problema fue la idolatría. Fue el peor pecado de Israel. Y eso, hermanos, tenemos que echar un vistazo, porque siempre en lo espiritual, en la cuestión de enseñanza hacia nosotros, siempre hay una enseñanza directa hacia nosotros. ¿Sí? A lo mejor te dicen, sí, hermano, pero nosotros no estamos haciéndole ningún culto a Baal, ningún culto a Cera, sí, no, pero nosotros somos muy idólatras de muchas cosas, ¿sí? Principalmente de nosotros mismos. El día de hoy, el peor pecado o el pecado más grande de idolatría el día de hoy es la egolatría, ¿sí? La egolatría. Sí, sí, todavía hay mucha idolatría, pero el pecado más grande que existe hoy es la egolatría. Y el culto a la egolatría el día de hoy cada vez es más grande, más fuerte. ¿Sí? La cuestión es, aquí lo importante es que tú estés bien, que tú te sientas bien, que tú seas pleno y estés en todos tus derechos, ¿sí? No importa nada más que tú. Si tú estás bien, si tus derechos están bien, si tú te sientes bien con eso, entonces está bien. Y esa es una de las principales preguntas que hace la psicología, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes con eso? ¿Sí? Entonces, si te sientes mal, no, es que a mí me causa un problema. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y si te está causando un problema, tienes que eliminarlo, ¿sí? Y no, ese no es el concepto bíblico, ¿sí? El concepto bíblico y sería, ¿tú cómo te sientes con eso? Pues es que a mí me incomoda, qué bueno, perfecto, me parece muy bien, ¿sí? Dios está trabajando en tu vida a través de eso, ¿sí? Y tienes que sufrirlo y tienes que pasarlo y aprender a madurar y entender que la vida es un concepto, es un sistema de calamidades que Dios permite para tu desarrollo personal y espiritual. ¿Sí? Nada de que, es que me siento, pues vamos a eliminarlo. ¿Sí? Y al final tienes que eliminar absolutamente todo de tu vida porque el Dios yo tiene que sentirse a gusto, ¿sí? Y ese es el principal problema que nos enfrentamos el día de hoy, la egolatría, ¿sí? Así es que el llamado aquí de Crónicas para nosotros y también en Reyes y toda la historia de Israel, el llamado para nosotros es mucho cuidado con el culto idolátrico, ¿sí? Y fuera de la idolatría, perdón, fuera de la idolatría, todo lo que construimos como ídolos está en función de nuestra idolatría. ¿Sí? ¿A qué le dedicas más tiempo? No, pues a mi trabajo. ¿Por qué? No, pues para vivir bien. ¿Sí? Eso es alimentando la idolatría. No, pues al descanso. O sea, para mí el descanso es importantísimo. ¿Sí? No está mal descansar, pero cuando ya rebasan los límites y estamos entrando en cuestiones de por la idolatría, ya es un pecado el descanso. ¿Sí me explico? Entonces, todo pecado de idolatría está sujeto al gobierno de idolatría, porque al final todo es para acá, todo es para acá, todo es para acá. Entonces, por eso, lo importante aquí es que entendamos que nosotros como creyentes no podemos levantarnos ídolos, ¿sí? Y eso es muy, muy sutil, es un punto muy sutil, porque sí somos los cristianos somos muy idólatras también, ¿sí? Ok, entonces, temas históricos y teológicos. El primero y segundo de Crónicas recrean una historia del Antiguo Testamento en miniatura, con un énfasis principal en el pacto davídico y en la adoración del templo. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué en Crónicas no se habla de los reyes de Israel o de los reyes del norte? ¿Por qué? Porque el énfasis es el pacto davídico. Y el pacto davídico va por la línea de Judá. ¿Qué es lo que está tratando de demostrar el autor? Que Jesús viene de David. Sí, de David. Sí, la intención del autor, bueno, que es el Espíritu Santo inspirando al autor, sí, es que Jesús genealógicamente tiene el derecho del trono davídico porque todos sus
toda su ascendencia llega hasta David. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos. Y hermano, ¿y por qué no? ¿Por qué en Crónicas no se habla nada de los reyes de Israel? Porque no es la intención. La intención es resaltar y aclarar la genealogía de Jesús, la genealogía davídica. Darle a Jesús la línea que le corresponde, ¿sí? Y la adoración sacerdotal es también muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ser rey y sacerdote, ¿sí? Y aunque Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón, ¿sí? O de Leví, ¿ah? Es sacerdote según el orden de Melquisedec y es un sacerdocio muy importante, ¿sí? Sí. Más del 55% del material de Crónicas es único, ¿sí? Eso que no se encuentra ni en Samuel ni en Reyes. Recuerden que una parte de lo que encontramos en Reyes también lo encontramos en Samuel, ¿sí? Sí. Es como repetir la lectura. De lo que encontramos en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, hay armonía con nosotros, también con Crónicas, ¿sí? Pero más del 55% del material de Crónicas no coincide ni con Samuel ni con Reyes. Es de autoría en particular del libro, ¿sí? Ok. Estos dos libros fueron escritos a los exiliados judíos repatriados. Sí. Fueron escritos a los exiliados judíos repatriados, no repatriados. Sí, bueno, también son repatriados, no, pero es repatriados. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que solamente se supone que es para los que volvieron. Muchos no volvieron, ¿sí? Muchos no volvieron. Muchos murieron en el exilio, pero muchos decidieron quedarse en el exilio. Y los que sí decidieron regresar, bueno, para ellos es este libro. La intención del libro, ¿sí? La intención del libro es poner en la mente del pueblo de Israel cuál fue el fracaso de Israel y que no lo repitieran en un futuro, ¿sí? Por lo que decíamos hace ratito, ¿cuál fue el fracaso de Israel? La idolatría, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Es más, en los profetas post-exílicos, su reclamo hacia el pueblo de Israel, no sé si se han dado cuenta, los que ya pasamos por ahí, ya no es la idolatría. ¿Sí recuerdan? Ageo, ¿sí? Zacarías, Malaquías, ¿cuál es su reclamo hacia el pueblo de Israel? Acuérdense cuál es Malaquías, el libro más famoso, el versículo más famoso. ¿Cuál es? Traer los diezmos al alfolí. Sí, vosotros me habéis robado, sí, y contesta el pueblo, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, traed los diezmos al alfolí, etcétera, etcétera. Ese es el versículo más famoso del libro de Malaquías y uno de los más usados en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el reclamo? Que no habían construido el templo, el dinero, sí, no estaban ofrendando, los sacerdotes se habían ido a trabajar porque no había dinero para comer, entonces habían dejado el oficio por irse a hacer cosas que no eran del oficio, sí, fueron a abrir una carpintería, sí, porque no tenían dinero para subsistir por parte del ministerio. ¿Sí? Entonces, en los libros posexílicos, el reclamo de Dios hacia los de Israel ya no era idolatría, era abandono. Habían abandonado el principio de las ofrendas, de los diezmos y la importancia del templo. ¿Sí? Los que regresaron perdieron la visión y perdieron el corazón, ¿sí? De la importancia de la adoración y del templo. ¿Sí? Y sí, muy cierto, ya no tenían el corazón idolátrico porque habían entendido que el corazón idolátrico fue el que los había lanzado hacia el exilio. Y entramos al Nuevo Testamento y no tenemos ningún problema con idolatría en el pueblo de Israel.
¿sí? Y si tú platicas el día de hoy con un judío, ¿sí? De eso, tampoco hay un problema con cuestiones de idolatría, como que al final de cuentas entendieron que el único que era digno de adoración era Jehová Dios. Bueno, en este caso, Yahvé Dios para ellos, ¿no? O Adonai, ¿sí? Al final sí entendieron, ¿sí? Pero también, por otra parte, se descuidaron. Empezaron a descuidar el culto y la adoración y el templo, ¿sí? Entonces, en la intención del libro, la intención de Crónicas es que el pueblo entendiera cuál fue su fracaso y cuál es la fórmula para llegar al éxito en el nuevo estilo de vida del pueblo de Israel. ¿Amén? Amén. Cuatro puntos resumen, cuatro puntos en Crónicas resumen la historia de Israel de una forma concisa, de una forma breve, ¿sí? Pero completa. ¿Sí? Una historia genealógica selecta de Israel. Número uno. ¿Sí? Una historia genealógica selecta de Israel. Número dos. El reino unido de Israel bajo Saúl, David y Salomón. ¿Ah? La monarquía de Judá, la monarquía de Judá en el reino dividido. ¿Sí? La monarquía de Judá en el reino dividido y la liberación de Judá de su cautividad de 70 años. De Judá, ¿sí? De la liberación de 70 años. Por aquí se está mencionando de una forma concreta o forma resumida Judá, pero recuerden que en la liberación no solamente iban gente de Judá o de Benjamín, iban de las 12 tribus. ¿Sí? Si solamente hubieran regresado puras personas de Judá, puros de Judá hubieran regresado a Israel, ¿sí? A la tierra prometida, ¿cuál hubiera sido el primer problema? El que no podrían haber adorado. Ajá. Si no hubiera habido orden sacerdotal. ¿Sí? Por eso para Dios fue muy importante cuidar el hecho de que hubiera de las 12 tribus, ¿sí? Aunque aquí la mención es Judá, porque a quien deportaron los babilonios fue a Judá, pero llevaban un montón de añadidos de israelitas, ¿sí? El regreso es de las 12 tribus, aunque era muy poquito. Y ya en las genealogías empezamos a ver los nombres de los que regresan, ¿sí? Y hay de las 12 tribus, algunos más, algunos menos, pero hay de las 12 tribus. Yo sé que leer genealogías es bien pesado, es de lo más pesado, y más en Crónicas, que son casi 12 capítulos de genealogías, y después hace una pausa y vuelve a empezar con genealogías. ¿Sí? Mucho de lo que es en Crónicas, por decir, el 55% de lo que está en Crónicas no está en los otros libros. No, hay tantos nombres que no están en ninguno. En ninguna otra parte de la Biblia están tantísimos nombres. ¿Sí? Entonces, todo esto es porque por el interés de Dios de preservar los ministerios del pueblo, ¿sí? Levitas, sacerdotes, la tribu de Judá, ¿sí? Y todos los demás, y todos los demás pueblos que tenían su respectiva función, ¿sí? No recuerdo de qué pueblo son los macabeos. No me acuerdo de dónde son, luego lo checamos. Sí, pero Judas Macabeos, sí, Judas Macabeo, sí, y sus hijos son los que hacen la revuelta para liberar a Israel del cautiverio griego, sí, de Antíoco. Epífanes es título, no es nombre.
¿sí? El título que tenía Antíoco era un Epífanes cuarto, ¿sí? Era el cuarto Epífanes que estaba gobernando. Antíoco Epífanes cuarto era gobernante de griego, que estaba gobernando sobre Israel en la conquista griega, y era el que estaba haciendo las blasfemias dentro del templo, sacrificios de cerdos, sí, y es lo que Daniel le llama la abominación desoladora, sí, que es profético de lo que vendría siendo la gran tribulación, sí, pero fue Antíoco el que hizo todo ese desorden, y fueron los macabeos. Sí, los macabeos no eran un ejército, es una familia. Judas Macabeo y sus hijos. El Macabeo significa el del martillo, ¿sí? Entonces, fue Judas Macabeo y sus hijos los que se levantan en la revuelta para pelear contra Antíoco, y después matan al papá y se quedan los hijos en el pleito, ¿sí? Y son los que liberan al pueblo de Israel. De ahí surge también la secta de los celotes, ¿sí? Sí, no de los celotes, de esos que cuando una mujer se le queda viendo a tu marido, no. Ay, ya le dieron los celotes, ¿no? No, ni tampoco del señor de los celotes, no, tampoco. Los celotes, a ver, un celote importante. No, de vasos. Un celote de vaso. Ah, tú la trajiste. No era Judas. Simón el celote, ¿sí? Simón el celote era de una élite militar que surge en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué significaban celotes? Era alguien que estaba en contra de... Sí, pero tenía un significado, la palabra celote tenía un significado, así como macabeos son los del martillo, celote es otro significado, es espada, ¿no? cuchillo. Se les decía los del cuchillo, porque su técnica para matar era entrar sigilosamente, acercarse a la persona pegadito y pum, cortarles el cuello o clavarles el cuchillo. En las estrategias militares, cualquiera mata con un rifle a larga distancia. Un francotirador se considera el hombre más cobarde del ejército porque mata a distancia con toda la seguridad del mundo. Los que pelean en la batalla corta, ¿sí? En cuerpo a cuerpo, esos son los más valientes del ejército y tienen que ser los más capacitados, ¿sí? Simón era de esos, ¿sí? Simón era un celote, ¿sí? Que era un tipo que tenía una pasión religiosa y todo su ser era por Israel. Sí, ahora fíjense, paréntesis, un celote, un apasionado por Israel y un traidor. ¿Quién? No era traidor de Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos que estaba representando a Roma, al sistema opresor. El celote tenía, su función era pelear contra el sistema opresor, y Mateo era un representante del sistema opresor, ¿sí? Si no hubiera sido por Cristo, Simón mata a Mateo. Así en la primera, Mateo se queda dormido y llega Simón y pum, le clava el cuchillo. ¿Sí? Ahora, esos celotes surgen junto con los macabeos para destruir a los griegos, ¿sí? Antíoco principalmente, ¿sí? Y eso es dentro de las tribus que regresan del exilio, de la cautividad, ¿sí? Y eso son parte de lo que Dios, en su sabiduría, en su misericordia, preserva a las tribus. La preservación es un tema que vamos a ver dentro de 8 días en la predicación, ¿sí? El trabajo de Dios para preservar, ¿sí? ¿Por qué Dios preserva? Por sus planes, ¿sí? No por nuestro bien, no. El resultado es bien para nosotros, pero el principio o la razón principal de la preservación es su gloria. Sí, es su gloria, es su plan, es que todo lo que él ha diseñado sea perfecto. Sí, sabemos que la tribu, bueno, perdón, sabemos que el pueblo de Israel va a ser preservado hasta el final. Una, porque Pablo dice que al final van a ser salvos, ¿sí? Ya que haya acabado toda la obra de redención,
¿sí? Los judíos van a entrar a la salvación completa, la nación entera. Otro, sabemos que los judíos van a estar hasta el final, por los 144,000, ¿sí? Judíos, ¿sí? De 12,000 de cada tribu, hombres, vírgenes, ¿sí? 12,000 varones vírgenes de cada tribu, ¿sí? Así es que cuando lleguen las señoras a tocarte a tu puerta, que los 144,000, ¿usted es varón? No, usted está afuera. ¿Es virgen? No, usted está afuera. ¿Sí? No hay esperanza para usted, ¿sí? Porque así está la narrativa. Entonces, esa narrativa de Apocalipsis nos da la ventana, ¿sí? Hacia atrás, para entender que todo lo que Dios hizo está hacia el futuro. Por eso me gusta el canto de que cantamos hace 8 días, por encima del sol, ¿sí? Dice que miles de ventanas, ¿sí? me ayudan para ver hacia atrás, o sea, como si estuviéramos abriendo Windows hacia el pasado, y ahí es donde se confirma lo que dice Pablo en Romanos 16, 15, ¿sí? Dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? ¿Qué esperanza tenemos de ver el regreso de las 12 tribus? ¿Qué esperanza tenemos de que Dios cumple sus promesas a cabalidad desde el principio hasta el fin? Y nada falla. ¿Sí? ¿Va a haber 12 tribus en el futuro? Sí, hasta el Apocalipsis hay 12 tribus. ¿Qué hizo Dios? Las preservó. Y hasta ahora sigue preservando y preservando y preservando. Y Dios permite que ahorita haya ataques y que los invadan y que los destruyan y que les pongan una recia, sí. Sí, todo eso Dios lo permite, pero lo sigue preservando, lo sigue preservando. Sí, y vamos a ver de vuelta otra vez surgir a Israel, vas a volver a surgir, porque así es la narrativa histórica bíblica. ¿Sí? No somos sionistas, no somos fanáticos de Israel, ¿sí? Creemos que Dios tiene un propósito especial para la nación. La nación de Israel no es el pueblo de Dios, ya no es el pueblo de Dios, es la nación de Israel, ¿sí? Y la nación de Israel funge de una forma importante con el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Ok. Ese fue brevario cultural extra. Contexto histórico. El contexto histórico inmediato incluyó el regreso de los judíos en 3 fases del exilio. ¿Sí? El contexto histórico inmediato incluyó el regreso de los judíos en 3 fases. A ver, ustedes, ahorita les voy a decir fases y fechas, pero ustedes ya tienen que tener un contexto de esto. ¿Sí? ¿Cómo? Porque leen su Biblia. ¿Sí? ¿Con quién? No me diga el orden, nada más dígame quiénes son los 3 personas que volvieron con grupos de personas. Uno, Nehemías, Esdras, sí, muy bien. Sí, Nehemías, Esdras y Zorobabel. Esos son los 3 líderes principales que regresan y regresan con gente. ¿Sí? Ahora, ahí les va el orden. En primer lugar, Zorobabel. ¿Sí? Está narrado en Esdras del capítulo 1 al capítulo 6. ¿Sí? Y es en el año 538 antes de Cristo. Zorobabel. Está narrado en Esdras del capítulo 1 al capítulo 6 y es 538 años antes de Cristo. El segundo caudillo, ¿sí? O líder, ¿sí? O grupo que regresa con Esdras. Sí, y está narrado en Esdras del 7 al 10. Alrededor del 458. ¿Sí? Y al final, Nehemías, del 1 al 13 capítulos. ¿Sí? Y esto se ubica alrededor del 445. 445.
en Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 13, o sea, todo el libro. Y los profetas del tiempo de la restauración o de la época de la restauración, sí, fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas que trabajaron en el tiempo de la restauración. Ahora fíjense cuál fue el último año en el que regresa Nehemías, ¿sí? Y más o menos calculemos, porque ahí no son fechas así precisas de calendario, 445 es el tiempo en el que regresa Nehemías. O sea, 45 años todavía más, si Dios estuvo trabajando con el pueblo de Israel. Les envió a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. ¿Sí? Sí. ¿Y después qué pasó? 400 años sin profecía. 400 años sin profecía, que se les llama los 400 años de silencio. Ajá. Ahora, silencio se refiere a que no hubo profecía, pero Dios estuvo hablando, como dice Hebreos, de muchas formas y de muchas maneras. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en esos tiempos? En esos 400 años. Sí, el imperio griego, se extiende el imperio griego, conquista el imperio griego y esa conquista griega pone todas las bases para que cuando Cristo venga, toda la tierra existente tenía un lenguaje predominante, que era el griego. Y Jesús empieza a predicar en griego. Y los apóstoles predican y escriben en griego. Y todo lo que se distribuía, entonces, a cualquiera que le cayera, podía entenderlo. Porque había un idioma predominante. ¿Sí? Y además teníamos el libro más importante para la era cristiana. ¿Cuál era? La Septuaginta, la Biblia en griego. ¿Sí? Mandada a traducir por un griego. Papa griego. No había papas en el año 250 años antes de Cristo. ¿Así? Por un griego. ¿Qué fue lo que pasó? Dios se cruzó de brazos 400 años y dijo, a ver cómo les digo. A ver qué pasa. Sí, háganse bolas. No. O sea, Dios estuvo trabajando, 400 años trabajando, preparando el camino para cuando llegara el Señor Jesús. Todo lo que pasó en esos 400 años fue la catapulta para que el evangelio se extendiera en menos de 100 años, a todo el mundo existente en ese momento. ¿Sí? ¡Pum! Así, rápido. Es más, para el año 70, que fue destruido Jerusalén, ya todo el imperio, tanto romano como griego, ya había escuchado del evangelio. ¿Sí? Cuando se dispara el año 70, que es destruido Jerusalén y huyen todos los judíos, ya la mayoría del imperio ya había escuchado el evangelio, por boca principalmente de Pablo. Principalmente de Pablo. Los otros hicieron su chamba también. Sí, otros se fueron hacia un lado, otros no sé, no me acuerdo de las direcciones. Sí, si quieren saber las direcciones y su obra y su trabajo, lean 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Ahí está la biografía de todos los apóstoles, hacia dónde fueron, qué hicieron y cómo murieron. ¿Sí? Pero para esas fechas, antes del año 70, ya el mundo existente, ya en su mayoría, ya estaba permeado de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay algunos que dicen, Cristo va a venir hasta que todo el planeta haya escuchado del evangelio. Y sí es cierto, sí, pero hay que entender que todos esos países musulmanes, todos esos países existentes en aquel momento ya oyeron el evangelio. ¿Sí? Es que allá en Ginebra son bien ateos. Sí, es que los holandeses son bien ateos. Sí, pero esos fueron los primeros también en escuchar. Una, el evangelio en los primeros siglos y otra en la Reforma.
¿sí? Y el día de hoy sean los países más ateos, ¿sí? No quiere decir que no hayan escuchado el Evangelio, quiere decir que cerraron sus oídos y sus puertas al Evangelio. Y están como están por causa de haber cerrado sus oídos al Evangelio. No que los franceses están bien depravados y todo el rollo ese que pasó, ¿no? Sí, pero que recuerden que a los cristianos los mataban ahí en la puerta de Francia. Sí, a los hugonotes, les decían en aquel tiempo a los cristianos, les decían los hugonotes, y ahí mataron a los hugonotes en Francia. ¿Sí? Jerónimo Savonarola, uno de los principales predicadores de esos tiempos, francés, ¿sí? Y también lo mataron. Entonces, están en la condición en la que están, no porque el Evangelio no haya llegado a ellos, es porque cerraron sus oídos, su corazón y las puertas de la nación al Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Bueno, hermano, pero es que en Estados Unidos hay un montón de iglesias grandísimas. Ahí está la de Joel Austin, ¿sí? Allá está Guillermo Maldonado, ¿sí? Satanás predicando. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Cerrando los oídos, inoculando al pueblo contra el verdadero evangelio. Ahorita, si un discípulo de Joel Austin o de Hilson o de Maldonado escucha el verdadero evangelio, están en contra del verdadero evangelio. Les pega, les duele, les molesta, les incomoda el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque están inoculados en contra de la verdad. Eso es lo que están haciendo las sectas, ¿sí? Y ahorita lo que predomina son las sectas. No es cierto que el evangelio esté creciendo en las dimensiones que dicen que está creciendo. No es cierto, no es el evangelio. Es un error doctrinal lo que está creciendo, es una herejía, ¿sí? Y eso es un grave problema, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Los judíos habían regresado de sus 70 años de cautiverio, ¿sí? Alrededor del 538 y hasta el 445 está la narrativa del cautiverio y del regreso, ¿sí? A una tierra que era marcadamente diferente de la que una vez gobernó el rey David, alrededor del año 1011 al 971, gobernó David del 1011 al 971. Salomón gobernó del 971 al 931. Sí, esto se los doy como dato para que tengan más o menos una noción de las distancias. Sí, aproximadamente estamos hablando de David 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? No había, número uno, no había rey hebreo. Y cuando ellos regresan, no había rey hebreo, sino más bien un gobernante persa. Número dos, si voy rápido me dicen, ¿eh? Sí. Número dos, no había seguridad para Jerusalén. Por esa razón, Nehemías tuvo que reedificar el muro. ¿Sí? Sí. Número tres, no había templo. Por esa razón, Zorobabel tuvo que reconstruir una pobre semblanza de la gloria del templo anterior. Eso creo que lo platicábamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué pasó con el templo? No lo terminaron, sí construyeron un templito. Sí, por eso dice aquí el autor, una pobre semblanza de lo que era el templo de Salomón. Sí. Ahora, cuando empieza el Nuevo Testamento, no tenemos una pobre semblanza del templo de Salomón. Tenemos un templo, sí, que tampoco tenía la gloria del de Salomón, pero tenemos un templo perfectamente bien construido. ¿Quién lo construye? Herodes el Grande. Amén. Sí, Herodes el Grande reconstruye el templo, que es el segundo templo. Por eso ese templito que construye Zorobabel no se le considera como el segundo templo, sino el de Herodes sería el tercer templo, pero este no llega a ser el templo. Este es una cosa así como vamos a reconstruirlo y con palos y piedras ahí medio parado el templo. Llega Herodes y lo reconstruye. ¿Por qué? Porque él creía que Jerusalén o Israel iba a tener de vuelta su gloria en función de su templo.
porque eso era lo que le dio la gloria a Israel en el templo de Salomón. ¿Sí? Y las calles de oro y todo de oro en el tiempo de Salomón. Dice que la plata se usaba como, sí, o sea, la plata era insignificante en el reinado de Salomón. Lo que valía ya era oro porque todo estaba lleno de oro. O sea, yo que ahorita tenemos en la casa visitas de Chihuahua, fuimos al centro y pasamos a la catedral y todos los altares, todos los retablos, es una cosa impresionante la cantidad de oro que hay en ese lugar. ¿Sí? Y aún así, con el tamaño de la catedral, con los pisos de mármol traventino italiano, ¿sí? Con el órgano, que es el órgano más grande del planeta, ¿sí? Aún así, no se compara ni en lo más mínimo al templo de Salomón. El templo de Salomón desbordaba oro, ¿sí? Era una cosa impresionante. Cuando la reina de Saba llega y ve la gloria de Salomón, se quedó tan impresionada que esta fue seducida por Salomón, ¿sí? Y Salomón pecó con la reina de Saba. ¿Sí? Y de ahí vienen los etíopes. Y por eso los etíopes tienen relación o conocimiento del Dios de Israel por la relación que hubo entre la reina de Saba y Salomón, ¿sí? Entonces, vamos bien hasta ahí. Adelante, adelante, por favor, pásenle, siéntense donde gusten acomodarse. Ok, entonces, Zorobabel reconstruye el templo, Nehemías reconstruye el muro, Zorobabel reconstruye el templo, ¿sí? 4, los judíos ya no dominaban la región, sí me toca el 4, ¿verdad? Sí. Los judíos ya no dominaban la región, sino más bien estaban a la defensiva. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Sí? Los judíos en el tiempo del exilio ya no tenían el poder militar que tenían en los tiempos primeros. Ya era un pueblo pusilánime, miedoso, ¿sí? Ya no tenían la fuerza y la victoria que tuvieron con David. Con Salomón ya ni siquiera tuvieron que pelear. ¿Sí? En el tiempo de Salomón no hubo una sola batalla. ¿Por qué? Porque David puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, David dejó todo lo que era el planeta existente, lo dejó bajo sus dominios, ¿sí? Después viene Salomón y empieza a gobernar en un gobierno de paz total. Todo mundo le rendía tributo a Salomón. Todo mundo pagaba impuestos con Salomón, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Salomón? Se vuelve el rey más poderoso de todos por la cantidad de tributos, de oro, de impuestos que todos le rendían gracias a su papá, ¿sí? Ahora, ese reinado de poder empieza a decaer, a decaer, a decaer. Después el pleito se hace interno. Israel del norte contra Judá y Benjamín del sur. Empiezan a pelear entre ellos, ¿sí? Y eso debilita un tanto más al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cuál es una de las formas estratégicas del diablo para ganar victoria? División, ¿sí? División. Si divides, vences. Divide y vencerás, ¿sí? Es el principio. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Balaam con el pueblo de Israel? Los hizo pecar, los hizo caer. Sí, primero llega Balaam, ¿no? Y dice, maldíceme, ¿sí? 4 veces le pidió que los maldijera y no pudo, y dice, no puedo, es que es un pueblo bendito, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Le dice Balaam, dice, hazlos que pequen. Si tú los haces que pequen, el mismo Dios que los protege los va a castigar. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Cayeron ante sus enemigos, porque estaban en pecado. Cuando viene la división del pueblo de Israel, empieza la idolatría, empiezan a separarse de sus cultos santos y empiezan a caer en pecado. Se divide la nación, ¿sí? Se vuelven débiles, pelean entre ellos y cuando venían los enemigos, los hacían como querían, ¿sí? Los golpeaban, los planchaban. ¿Eran que no soy tan moreno? Ah, pues es que no había luz. Sí me explicó. Entonces, el problema del pueblo de Israel empieza con el pecado, con la división, y ahí empieza su debilidad, ¿sí? Cuando regresan del pueblo, del cautiverio, cuando regresan del tiempo, de los 70 años de exilio, regresan, además de divididos, además de conflictuados, regresan con una mentalidad de esclavos, ¿sí? Ese es otro problema, mentalidad de esclavos.
Por eso es que dicen que los países centroamericanos no pueden avanzar porque no pueden dejar su mentalidad de esclavos. Los estadounidenses, los países, Estados Unidos no se formó en función de esclavos, de conquista. Estados Unidos no se formó por conquista, sino se formó por migración de una nación, bueno, de un pueblo, ¿sí? Y la forma en la que empieza Estados Unidos es muy diferente a cómo se desarrollan los países de América, de Sudamérica. Todos los países de Sudamérica, Centroamérica, se desarrollan por medio de la conquista, ¿sí? Entonces, empezamos a crecer y a desarrollarnos como naciones, como sistemas de gobierno, con mentalidad de esclavos, conquistados, oprimidos, ¿sí? Y tú a la fecha le preguntas a una persona, oye, ¿por qué no? No, pues es que está difícil. Simplemente veamos las Olimpiadas, veamos al final los medalleros, ¿sí? ¿Quién se lleva todo? No los pueblos conquistados, no los sudamericanos, siempre son las potencias, porque tienen mentalidad de conquista, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel regresa a restablecer su ciudad, su nación, y vienen con mente de conquista, perdón, de conquistados, ¿sí? De esclavos. Ahí están todos miedosos levantando la barda, les dicen algo y ¡pum! Se agüitaban y se iban, ya no construían. Y tenía que venir, bueno, en Zorobabel, no, pues órale, éntrenle, vamos, y agárrense uno la espada, y unos con la espada, y otros con y la otra mano la cuchara, pegando ¿sí? Y con espada en mano y con cuchara en mano. Pero les tienen que estar inyectando ánimos, porque les dejaban inyectar ánimos y eso se iban para abajo, porque tenían una mentalidad completamente amedrentada, ¿sí? Eso es lo que hace la esclavitud. Por eso también tenemos que entender que Cristo, cuando viene a liberarnos de la esclavitud, viene a liberarnos de ese sistema de pensamiento, ¿sí? ¿Amén? Ok. ¿Qué punto sigue? El 5. Disfrutaron de pocas bendiciones divinas, ¿sí? Disfrutaron de pocas bendiciones divinas. Hermanos, el hecho de que Israel regresara a su pueblo no quiere decir que Dios les había quitado el juicio. Sí, el juicio seguía sobre Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos habían pecado y habían pecado mucho y se habían olvidado de su Dios. Y aunque ya regresan con una mentalidad diferente, ya no idolátrica, como decíamos hace ratito, pero de todas maneras las consecuencias del pecado seguían sobre Israel. Sí, por eso después llegan los griegos, de vuelta a Israel es cautivo. Y después después de los griegos, los romanos, ¿sí? Y empieza el Nuevo Testamento con esclavitud, ¿sí? De los judíos por Roma. ¿Sí? Le dicen a Jesús en Juan capítulo 8, nosotros nunca hemos sido esclavos. No hemos sido esclavos, ¿se recuerda ese versículo? No hemos sido esclavos de nadie. No han sido esclavos de nadie. De los asirios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, ¿sí? De los egipcios. ¿Sí? O sea, toda la historia de Israel de esclavitud y los otros, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Sí? O sea, Israel no, toda su historia está llena de esclavitud. Si no es por el tiempo de David, de Salomón, ¿sí? Pero todo el tiempo, los jueces a cada rato los tenían que estar librando de la esclavitud de sus opresores, ¿sí? Y eran por años que estaban bajo opresión de sus opresores, ¿sí? Entonces, sí es cierto que Israel fue esclavo durante mucho tiempo y el hecho de que estuvieran regresando a su nación no quería decir que el juicio de Dios por sus pecados había terminado. ¿Sí? Dios extendió todavía más el juicio de Dios. Recuerden, esto hay que grabárselo en la mente. No hay pecado tan grande que no abarque la gracia de Dios, que no cubra la gracia de Dios. No existe un pecado tan grande que la gracia de Dios no lo pueda cubrir. Amén. Pero tampoco existe un pecado tan pequeño, ¿sí? Que el juicio de Dios no caiga sobre él. ¿Sí entendemos? Dios cubre todo pecado. La gracia lo cubre, lo abarca. Pero también no hay pecado tan pequeño que por la santidad de Dios, Dios no traerá juicio sobre ese pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿podemos pecar? Sí, sí podemos. O sea, sí podemos. Pero va a haber consecuencias siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y por último, la presencia de Dios
ya no residía en Jerusalén. ¿Sí? La presencia de Dios ya no residía en Jerusalén. El pueblo de Israel había perdido la presencia manifiesta de Dios. ¿Sí? Recuerden que es muy diferente la omnipresencia a la presencia manifiesta. Es muy diferente. ¿Sí? En Israel, el templo estaba derrumbado, estaba destruido. 2, ya no existía el arca. El arca había sido quemada por los babilonios en la conquista. ¿Sí? Ya no había esa relación de Dios con su pueblo. Dios ya no se manifestaba como se manifestó en el desierto por medio de la nube por la nube o por la columna de fuego. ¿Sí? Ya no había el Shekinah de Dios que llenaba el templo, ¿sí? A tal modo que ya los sacerdotes no podían entrar a ministrar. No existía esa presencia que bajó cuando Salomón dedicó el templo. Ya no había la presencia manifiesta de Dios en el pueblo de Israel. Y ese fue el fracaso más grande de la nación de Israel. Sí. El libro de Crónicas nos está narrando toda la historia desde Saúl hasta el regreso del exilio, hasta el regreso del cautiverio, ¿sí? Y nos los está presentando como, las consecuencias por el pecado, ¿sí? 2, la historia davídica o el pacto davídico hasta Cristo, ¿sí? 3, la advertencia de no volver a hacerlo. Entonces, son los principales temas que podemos ver ahí en Crónicas. La semana que entra terminamos, no acabamos ahorita. La semana que entra vamos a ver cómo es que Cristo es presentado en primero y segundo de Crónicas. ¿Sí? El carácter de Dios en Crónicas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba alrededor del mundo mientras se desarrollaba la historia de Crónicas? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ok, 5 minutos y comenzamos el culto.